¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos de todas las cosas que están en mi cabeza y después de darle un orden, las escupo en este soliloquio donde a veces ustedes me escuchan, a veces no, y pues me comparten sus opiniones, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Quiero mandar un saludo en particular o un saludo especial a a tres personas que sé que me escuchan porque me han comentado, me han hecho algunos comentarios sobre lo que aquí platicamos. Y pues hemos tenido la oportunidad de discutir un poco las cosas que aquí se comentan. El primero de ellas es mi mamá, que siempre me escucha. Y mientras ella no deje de escuchar, pues vamos a seguir haciendo esto. También a Claudia Orozco, que sé que también me escucha a veces, le agradezco. Y también a Cintia, que también hace poco me compartió que escucha estas cosas. Entonces, qué buenos y qué interesante que podamos platicar de las cosas que aquí surgen. Entonces, gracias a esas tres personas que me han dicho que escuchan este podcast. Y pues se los agradezco muchísimo. En realidad esto lo hago con un fin terapéutico de escupir las cosas que tengo en mi cabeza para que no me hagan daño. Pero pues si alguien más encuentra sentido en mis palabras, pues qué chido. Y pues bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio donde pues la idea es sacar las cosas que tenemos en nuestra cabeza. Hoy estoy experimentando con algunas luces y algunos colores, a ver qué tal nos va. Y también la idea es grabarlo, entonces van a poder escucharlo en Spotify y también van a poder verlo en YouTube. Es curioso porque yo los podcasts que escucho lo hago en YouTube, no sé por qué, y lo hago mientras estoy haciendo otras cosas. Entonces no es de que vea la pantalla de mi celular, pero me acostumbré a consumir mucho YouTube. Creo que soy de la generación que vio nacer a YouTube, entonces le tiene bastante cariño. Y otras plataformas, pues todavía no, aunque pues estoy ahí, me gustan y trato de estar actualizado. Eh, YouTube es como mi lugar seguro, por así llamarlos. Entonces, espero que en cualquier lado que me escuches, ya sea por Spotify o por Apple Music o podcast de Apple, no sé cómo se llama, o por YouTube, pues qué padre, qué gusto y bienvenido a este espacio donde hablamos de pues todo lo que pasa en mi cabeza. Hoy quise platicar de dos temas en particular. Siempre surgen más cosas, pero estos son los dos temas que pues están como en boca de todo el mundo. Uno es sobre la cuestión del agua. Desde hace algunos meses o años, el tema del agua ha sido un tema que pues ha estado en boca de todo el mundo por evidentes motivos, porque es fundamental para la vida y porque se está acabando el agua potable y no estamos haciendo nada para evitarlo y cada vez es peor. Yo cuando escuché estos temas, escuchaba como muy lejanos en otro continente, en África, en algún país de África, en alguna ciudad de África, y lo veía como muy lejano, pero cada vez está más cerca este tema. El agua potable cada vez va a ser más difícil conseguirla y de todos los apocalipsis que hemos visto y que nos ha tocado, el más peligroso es este del agua. Hay una película que se llama Mad Max que habla sobre eso, sobre un mundo post-apocalíptico donde hay muy poca agua. Quien controla el agua es el que tiene el poder y así va a ser. De todas las películas que hemos visto, la más real o la más probable que pase es esta del agua. Ya lo habíamos escuchado desde hace mucho tiempo.
sobre no desperdiciar agua, sobre reutilizarla y eso, pero en los últimos años ha adquirido un, pues, foco, un tema central en las discusiones de todo el mundo. Y no sé si estamos listos, no sé si estemos actuando con la urgencia necesaria para lo que se viene. El caso más sonado en la actualidad es en esas semanas, es el de Monterrey, de Nuevo León, que anunciaron que están a punto de quedarse sin agua. Y, y lo peor de todo es que creo que Jalisco está en ese lugar. Pues. Y, y algo muy importante que se debe de hablar cuando se habla del agua, de la escasez del agua y de que nos vamos a quedar sin agua la pregunta es, ¿quiénes se van a quedar sin agua? Es mentira que el agua se va a acabar para todo el mundo. Lo hemos visto en todos los problemas y lo vamos a ver en este problema. Este problema del agua, esta situación del agua, de la escasez del agua, va a estar atravesado por la condición de clase. Si tienes acceso a recursos económicos, no vas a tener ningún problema por el agua o los problemas van a ser menores. Y si no tienes recursos económicos, los problemas van a ser muy graves. Y eso lo veíamos hace 10 años, 15 años, cuando todavía no era un problema el agua o cuando apenas comenzaba el problema del agua. Lugares lejanos a la ciudad, a la zona metropolitana de Guadalajara, llevan muchísimo tiempo sin agua, cuando todavía no era un problema el agua. Entonces era la periferia, era las zonas lejanas a la ciudad quienes ya tenían problemas del agua. Eso para muchas personas se dieron cuenta con eso de la pandemia, cuando una de las medidas más simples para evitar que te contagiaras de COVID, pues era lavarte las manos. Pero pues es que lavarse las manos es un privilegio de clase. El hecho de que nosotros aquí en la ciudad podamos ir al baño, ponernos jabón y abrir una llave y que salga agua es un privilegio de clase. Porque hay un montón de personas en el mundo y en nuestro país y en nuestro estado que no tienen ese privilegio y tienen que tener otros mecanismos para acceder al agua, que no siempre es la mejor agua posible, ¿no? Entonces, eso va a pasar con este problema de la escasez. Y lo estuvimos viendo esta semana. Escuché que en Tlajomulco, representantes del gobierno, no sé quiénes eran, no sé cómo se les podría llamar, porque no parecían policías, pero iban por las calles de Tlajomulco, de algunas colonias de Tlajomulco, y multaban a las familias que tenían albercas para sus niños. Podemos decir, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que no se desperdicie el agua, pero, a ver, estas medidas no son parejas. Se está multando a las familias que ponen sus albercas inflables, que pues son baratas, que les ponen ahí en su cochera y pues que están en cierta forma en la zona pública, que por eso pueden llegar a estas personas a multarlos. Pero hay un montón de familias que tienen poder adquisitivo, que tienen alberca 24/7 y nadie les va a decir nada. Solamente porque pues están adentro de la casa, en sus patios, en sus jardines enormes, y pues no se puede ver fácilmente. Aunque en una imagen satelital se podía ver quién tenía alberca o no dentro de esta misma zona de Tlajomulco, en lugares con mayor poder adquisitivo. Entonces, allí sencillamente podemos ver que la ley, en primer lugar, no sé si existe una ley, pero esta medida punitiva de castigar no se está aplicando igual para todo el mundo. A las familias que, pues es cierto que gastar tantos litros de agua para un ratito, pues está mal, pero al final esas familias pues reutilizan esa agua para el baño, para las plantas, para regar el jardín, para lavar otras cosas. Entonces, al final, pues no se tira, no
no se desperdicia tanto, sino que tiene varias utilidades. Pero pues lo hacen para recreación, para la recreación de sus hijos, de sus hijas. Y ellos son los que reciben estas multas. No escuché cuál era el precio de las multas, pero aunque sean 50 pesos, pues aunque sea poco dinero, 50 pesos, 20 pesos, pues no se está aplicando igual a todas las familias. Hay familias que 24/7 tienen estas albercas que, aunque digan que pues no se desperdicia porque el agua está circulando, porque pues se limpia, se ponen algunos químicos para limpiar, bueno, lo cierto es de que sí se desperdicia algo porque se evapora. Al estar ahí 24/7 el agua, a mediodía, unos cuantos litros se van al cielo, se evaporan y pues ya no se usaron para nada. Entonces, constantemente hay que estar rellenando esa alberca. A lo mejor no completamente, pero pues sí constantemente. Entonces, a esas familias no se les dice nada ni se les toca. Y lo mismo que está pasando en Monterrey, en Nuevo León, y que va a pasar aquí en Jalisco. Va a empezar a haber problemas del agua, va a haber escasez, pero la pregunta es, ¿para quién va a ser esa escasez? Y la respuesta es, pues para los que menos tienen, porque los que tienen no van a tener dificultad para conseguirlo. En especial, y eso es donde mayor coraje me da o mayor énfasis pongo, el problema es no va a haber escasez para esas empresas que se dedican a contaminar muchísima agua y a gastar un montón de agua, ¿no? Empresas como Coca-Cola, como las cervezas, eh, como la industria de la ropa, que para esas industrias, para esas empresas, no va a haber escasez del agua. Y que incluso esas empresas provocan estas escasez del agua. Está el caso hace un año o 2 años que hubo enfrentamientos de policías contra ciudadanos en el norte del país, no me acuerdo si en Sonora, en Tijuana, en alguna parte del norte del país, donde el gobierno le dio permiso a una fábrica de cervezas a instalarse cerca de un agua y pues estaba acabando el agua que servía para las personas de esa comunidad. Entonces, evidentemente la comunidad pues quiso hacer algo, lo hizo por todos los medios legales, no hicieron caso. Evidentemente la empresa seguramente dio demasiado dinero para comprar a los gobernantes, a los jueces, no sé. Y pues se cansaron y se fueron a manifestarse y la policía, que según eso está para proteger al pueblo, pues terminó reprimiendo y violentando a esos ciudadanos que exigían el derecho más humano que es el agua, ¿no? A ver, no hay dignidad humana sin agua, no hay salud sin agua, no hay calidad de vida sin agua. En realidad, el verdadero derecho universal y el primero de todos es el agua, porque de ese derecho, de esa posibilidad del agua, vienen todos los demás. Entonces, pasó y sigue pasando a estas empresas que siguen consumiendo bastante agua, pues deja a esta comunidad sin este vital líquido. Lo mismo va a pasar en Monterrey, en Nuevo León, que estas empresas van a seguir produciendo tanta cantidad de productos a costa del agua de todos y de todas, y un porcentaje, la más pobre, es la que se va a quedar sin agua. Lo mismo va a pasar aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, en la zona metropolitana. También va a pasar algo muy, muy parecido con esto. Si no se hace nada. Y no parece haber evidencia o intenciones de hacer nada por ningún lado. Lo único que se hace, y lo cual estoy rotundamente en contra, es de la individualización del problema. Esto es, hacer responsable a los individuos, a las personas. Tú eres el responsable, tú tienes que dejar de bañarte durante 15 minutos, tú tienes que dejar de regar tus plantas, tú tienes que dejar de lavar las calles, tú tienes que dejar de lavar el coche. Tú como individuo, como ciudadano normal, tienes que evitar hacer un montón de cosas, ¿no? Y nosotros asumimos esta responsabilidad y nosotros hacemos un montón de cambios en nuestras conductas, pero todos los demás, los que verdaderamente contaminan, siguen haciendo las cosas
¿qué hacen? Y nadie dice nada. Está escuchando que todos los problemas que tenemos de contaminación, un porcentaje enorme, creo que el 90% de la contaminación del mundo la producen el 10% de la población más rica del mundo. Y todo el 90% de la población pues, que somos los demás, que no somos tan ricos, que somos pobres, solamente producen el 10% de la contaminación. Tan solo en este Super Bowl de este año se registraron, yo vi la imagen, 23 vuelos privados donde se gastó muchísima diésel, muchísima combustible que contamina para mover a 3, 4, 5 personas. Bueno, con esos 23 aviones se contaminó demasiado, más que todos los asistentes en el estadio. Es increíble. Entonces, es lo mismo que pasa con el agua. El problema del agua está basado en lo que hacen ciertas personas, ciertas empresas, y ellos son los que generan el problema y nadie hace nada para quitarles esas posibilidades de generar esos problemas, y en cambio se responsabiliza, al individuo, y nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestros hábitos. A ver, nosotros como individuos podríamos bañarnos 15, 30 minutos en el agua y no tendría que ser un problema, porque incluso si todos los habitantes del mundo lo hicieran, no será tanto problema como lo que hacen las empresas que contaminan. Ese es el problema. Entonces, al final, tenemos que modificar nosotros nuestros hábitos de bañarnos en 5 minutos, en 2 minutos, en 3 minutos, para que estas empresas grandes pues puedan seguir haciendo estas tonterías, ¿no? Y tampoco sirve que dejemos de consumir esas empresas, porque ese es el otro mensaje. Bueno, dejemos de consumir Coca-Cola. Bueno, no va a pasar, porque aunque dejemos de consumir esto, van a encontrar una forma de seguir posicionando sus productos. Van a encontrar la forma de ponerlos a mitad de precio, van a encontrar la forma de regalarlos, van a encontrar la forma de, no sé, convertir ese producto en otra cosa para que se consuma, para que se posicione. Al rato va a ser Coca-Cola diciendo que dona esos Coca-Colas para hacer cualquier tontería, ¿no? Y ya queda bien. No, el problema no es eso, el problema no es dejar de consumir, el problema es que se deje de fabricar y en automático pues se va a dejar de consumir. Entonces el problema es que se fabrica y debería de haber políticas severas en los países donde se prohíba tajantemente la producción de este producto, en este caso de Coca-Cola, pero de un montón de productos más que generan bastante contaminación en el agua y que consumen demasiada agua. También las cervezas deberán ser mecanismos para que se produzca menos o no se produzca. Aunque yo consumo cerveza, aunque me gusta mucho la cerveza, pues tampoco es algo inevitable o algo con lo que no pueda vivir. Desde hace mucho tiempo no tomo Coca-Cola de manera regular. Si hay en algún lugar que llego, pues tomo un traguito, pero yo no voy a la tienda a comprar. Pero sé que esa no es la solución, porque el problema está en la producción y tenemos que pedir a nuestros gobernantes que prohíban este tipo de empresas y que pues, se prohíba que utilicen nuestra agua, que al final el agua debería ser para que tú te bañes en 30 minutos, en una hora, lo que tú quieras, porque ¿cómo es posible que una empresa esté por encima de los placeres o de las aspiraciones o de los deseos individuales? Esto ya lo han explicado varias personas, que estamos en el mundo de las cosas, donde la cosificación, donde las cosas al final son más importantes que los individuos. Y pues eso se está viendo en este problema de la coca, que es más importante
poder dar las condiciones óptimas para que se hagan cocas, se hagan cervezas, se hagan ropa, que el beneficio de los individuos. Voy a tomar un poco de agua porque me está secando la boca. Y lo peor de todo es de que no estamos haciendo nada para evitar eso, no estamos haciendo nada, no he escuchado ninguna política, en ningún político que esté hablando sobre esto, sobre la cancelación de empresas de este tipo. Nadie está hablando de eso, nadie. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el problema vamos a tenerlo durante muchos años más y cada vez va a ser peor. Y encaminado o acompañado de problemas como pues mayor temperatura, mayor sensación de calor. Ayer y hoy, por primera vez en lo que va de la semana, he sentido demasiado calor aquí en mi casa, insoportable. Incluso ahorita estoy sudando. Y así podemos agregar un montón de problemas más que van de la mano, que están sujetos a esta priorización de las cosas y de las empresas por encima de la calidad de vida de los individuos. Y pues está pasando y va a pasar y va a ser cada vez peor. Últimamente he tenido varias conversaciones con adultos o personas más adultas, porque se supone que yo soy adulto, se supone. Y el tema central ha sido sobre la cuestión de tener hijos, ¿no? Pues si somos razonables, si somos lógicos, si utilizamos la razón por encima de todas las cosas, a ver, no existen condiciones materiales óptimas para traer hijos al mundo en este momento. Si nosotros en este momento estamos teniendo problemas del agua, cuando nuestros hijos vengan y estén en edad de hacer su vida, 15, 16, 17 años, 19 años, el problema que les va a traer a ellos esta situación, ¿no? Los problemas que van a estar viviendo. Entonces, pues, ¿con qué facilidad o con qué argumentos podemos pensar? Hay que traer más gente a este mundo, ¿no? A más problemas, a que soporten esos problemas, a que vivan esos problemas. Me parece que no hay elementos razonables. Alguien me podrá decir, bueno, si esperamos a que haya condiciones óptimas, pues nadie va a tener hijos, ¿sí? Porque nunca hemos tenido condiciones óptimas. Es cierto, es cierto, es cierto. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido condiciones óptimas, pero el problema es que nunca antes habíamos nosotros generado esas condiciones tan complicadas. En el pasado, las condiciones desfavorables eran productos de la contingencia natural de la vida, de la naturaleza. No sé, pienso en la era del hielo, donde vivían estos primeros hombres y mujeres que tuvieron que ser nómadas. Bueno, ellos no hicieron nada para crear la era del hielo. Pasó por una contingencia natural de la vida y del medio ambiente. Después, con cualquier otra situación, el ser humano no había hecho nada, no tenía todavía la capacidad, el impacto de generar tantos problemas. El asunto con nuestro presente es que nosotros estamos haciendo nuestra forma de vida o el estilo de vida de ciertas personas, de las más ricas, están impactando directamente en que el mundo cambie y que las condiciones sean peor que las nuestras. Otro ejemplo de esta contingencia natural de la naturaleza es el caso de Pompeya, esta ciudad que quedó sepultada por el volcán. Bueno, el ser humano no hizo nada para que este volcán hiciera erupción. A lo mejor el problema fue haber hecho una ciudad tan cerca de un volcán, pero nadie hizo nada. El volcán, por contingencia natural, hizo erupción y sepultó a todo el mundo y murieron, ¿no? Pero no hicieron nada. En cambio, todos los problemas que tenemos, la mayor cantidad de huracanes, las temperaturas cada vez más altas, la escasez del agua, los incendios, son provocados, la contaminación de los ríos, de los bosques,
de todo lo que está a nuestro alrededor. El que haya microplásticos, partículas de microplásticos en nuestra sangre, eso es producto del ser humano, no es contingencia natural del ser humano, de la naturaleza. A lo mejor lo único que no hemos encontrado, por lo menos yo no he escuchado ninguna explicación que exista una relación directa, es los temblores. No sé, a lo mejor sí, no lo he escuchado, pero según yo no existe relación directa entre lo que hace el ser humano y lo que hace y los temblores, que haya o no temblores. Pero los huracanes sí, ya que los huracanes es un método que tiene el planeta para enfriarse. Entonces, como estamos generando tanta tanto contaminación, tanto combustible que estamos quemando por tantas fábricas, tantos automóviles, tantas cosas, pues la atmósfera se está calentando y el planeta pues se está enfriando, entonces genera huracanes, que es una forma para enfriarse. Entonces, el que haya, hace poco, hace el año pasado, antepasado, había 3 huracanes al mismo tiempo en el Pacífico. Eso no es casualidad, eso es producto de que el planeta está buscando la forma de enfriarse. ¿Por qué? Porque lo estamos calentando. Entonces, ahí hay una relación directa entre nuestro quehacer, nuestra huella, como seres humanos, y para ser más concreto, de estos 10% de la población más rica que está generando tanta contaminación y está generando tantos problemas ambientales que la naturaleza está respondiendo. Ahí hay una pequeña diferencia entre el pasado y la actualidad. Ahorita nos hemos convertido en un fenómeno como especie que impacta directamente en la naturaleza. El problema es que es negativamente. Lo mismo pasa con la extinción de animales, la contaminación del mar, la tala de los bosques. Y así podemos, el crecimiento de los desiertos. Escuchaba hace años que el desierto crece 1 kilómetro cada año, que es demasiado, ¿no? Todo eso es producto de la relación directa, de una relación directa de la huella humana, cosa que hace 200 años no pasaba. Las cosas que provocaban que la vida fuera un poco difícil eran contingencias naturales del ambiente. En la actualidad no. Por eso es diferente. Haber tenido 20 hijos en el pasado parece que tiene lógica, pero el día de hoy pensar en traer más hijos en estas condiciones es complicado. A mí me parece bastante ilógico pensar en esto. No existen las condiciones, y eso que estamos hablando solamente de las condiciones ambientales, sin decir las condiciones sociales, económicas, educativas, laborales. Eso, o sea, ¿a qué traemos al mundo más niños? ¿O por qué yo quisiera traer a alguien a este mundo que la va a pasar mal? A lo mejor mis abuelos y mis padres dijeron, bueno, pues hay que traer a alguien para que la pase chido en este mundo. Y a lo mejor hace 20 años, 30 años, se podía pasar chido este mundo. Yo escucho a mi papá y a mi mamá hablar de su juventud y pues estaba chida. Y a lo mejor disfrutaron mucho, a lo mejor dijeron, qué chido traer a alguien para que disfrute este mundo. Y a lo mejor escuchando, bueno, hace poco fui a visitar a una tía abuela, hermana de mi abuela, y me platicaba cosas de su rancho y evidentemente se escucha muy chido esa vida, ¿no? Entonces entiendo que las personas de otras generaciones dijeran, qué chido está la vida, qué chido, vale la pena vivir y pues hay que traer más personas para que disfruten esta vida. Ahorita ya no puedo decir que vale la pena traer a más personas para que disfruten las cosas porque no la estamos pasando nada bien. La incertidumbre laboral, la incertidumbre económica, la incertidumbre ambiental. Eh, no creo que alguien razonablemente piense que es una buena idea tener hijos bajo este esquema tan complicado, ¿no? Pero pues cada quien, ¿no? Cada quien. El asunto es de que para el caso de muchas personas que yo sé que están teniendo hijos, no es porque lo planearon, sino porque ha sido accidental, ¿no? Entonces, los casos que yo conozco cercanos o que he escuchado más o menos lejanos de personas que están teniendo hijos, pues no han sido porque es planeado. Miren qué bonita moto. Sino que ha sido por una cuestión accidental, ¿no?
por accidente algo falló, no calcularon bien las cosas y están teniendo hijos. Sobre todo en esta pandemia. Yo vi que muchas personas cercanas empezaron a tener hijos. Entonces, esta es la única explicación por la cual pienso que puede ser una buena idea tener hijos, ¿no? Pues porque fue un accidente y ya, ¿no? No estaba en nuestros planes y ya. Porque planearlo, reflexionarlo, detenerse un momento y decir, es buena idea tener un hijo, existen las condiciones favorables para tener un hijo, este hijo que tenga en el futuro tendrá una buena vida. Yo creo que las respuestas son a todas las preguntas es no, no conviene. No está chido que traigamos a alguien a vivir estas condiciones tan complicadas. Antes estaba chido y sobre todo, y eso es lo que me da más coraje, es que que nos están quitando esa posibilidad de tener hijos. Y alguien dice, pues tenlos, ¿no? Y ya verás cómo solucionan los problemas. Bueno, para una persona que sufre de ansiedad, ese tipo de respuestas no es la mejor. Yo no puedo hacer cualquier cosa esperando a ver qué pasa, ¿no? Tengo que tener control de muchas situaciones. Y para alguien que sufre de ansiedad no es una buena respuesta. No podría traer a alguien que su vida dependiera tanto de mí, pensando en a ver qué va a pasar, ¿no? Ya Dios proveerá, no. Al único que le puedo decir eso es a mí, ya Dios proveerá, porque pues es mi cuerpo y es mi estabilidad. Y ya, pues ya estoy viejo, pero decirle eso a alguien que no tiene conciencia de sí, que no tiene herramientas para seguir adelante como lo es un niño, un bebé, no puedo eso. Si no puedo ofrecerle lo mejor a esa persona, no tiene caso hacerlo venir, ¿no? Es como si vas a visitar a alguien y ni siquiera te recibe, ni siquiera te da agua, ni siquiera este, te saluda. Pues ¿para qué vas, no? Es más, lo invitas y ni siquiera lo pasas a tu casa, ni siquiera lo saludas, ni siquiera nada. Entonces, ¿para qué lo hiciste venir, no? Si no le vas a hacer caso. Es lo mismo, ¿no? Y nos quitaron esa posibilidad de tener hijos. No es que no queramos tener hijos, sino es que racionalmente no está chido pensar que vas a traer a alguien al mundo donde no le puedes brindar la seguridad de que va a tener agua. Eso está muy, muy canijo. Imagínense lo complicado que estamos viviendo, ¿no? Donde ni siquiera podemos garantizar agua. A lo mejor no le voy a garantizar una PlayStation 5, pero pues eso es un lujo. Pero si ya no podemos garantizar agua, está muy jodido esta realidad que estamos viviendo. Ya me alargué mucho en este tema, pero quería hablar sobre lo que está pasando otra vez en Nuevo León. Que en realidad, pues se está haciendo medio famosos algunos casos en Nuevo León, pero en realidad es una situación, perdón, mi pleonasmo estuvo muy fuerte, pero en realidad es una situación que está pasando en todo México. Jalisco no es ninguna excepción. Y es la situación de la desaparición de mujeres eh, que estamos viviendo. Cada vez se está escuchando más y, y es bastante trágico, ¿no? El caso que pues sonó mucho en estos días fue esta chica que la dejaron, sus amigas la dejaron en medio de la calle y ya no apareció, ¿no? Y generó muchísima discusión, si, que por qué las amigas y la dejaron ahí sola y un montón de comentarios. Y otra vez, el problema se focalizó en personas que no debería de focalizarse. El problema de que desaparezca una persona es del que la desaparece, del enfermo, del criminal, iba a decir animal, pero no, los animales no tienen la culpa de esto, ¿no? Del monstruo tampoco, porque como ya nos explicaba Ana Jauregui, no son monstruos, son personas normales las que hacen ese tipo de crímenes. Estas personas inhumanas, estas personas eh, sin corazón que dañan a otras personas, ¿no? A mujeres. El problema de la desaparición, el problema del asesinato es culpa de esas personas. No es culpa de sus papás, de su familia, no es culpa de sus mamás, no es culpa de sus amigas.
y no hay que responsabilizar a esas otras personas, porque uno debería andar por la calle a cualquier hora del día y poder caminar y poder estar solo sin ningún problema, porque nadie deberá de molestarte. Esa es la realidad que deberíamos estar viviendo, pero no. Y es cierto que tenemos que encontrar formas de protegernos. Y una de esas formas, pues, es andar en bolita, en cuidarnos, en, en acompañarnos, en vigilar la conducta de nuestros seres queridos. Pero no debería ser así. Lo tenemos que hacer por necesidad y para protegernos, pero no debería ser así. Entonces, decir que las amigas son culpables es bastante injusto porque no sabemos, no sabemos por qué las amigas dejan eso, pero no es su culpa. La culpa es de la persona que desaparece, del sujeto que se lleva a una persona sin su consentimiento. Entonces, a él es el que tenemos que culpar y a él es el que tenemos que ser responsable, no a las amigas, no a la familia y mucho menos a la persona que desaparece, ¿no? Por su forma de vestir, porque andaba de fiesta, porque andaba alcoholizada. No, no podemos utilizar esos argumentos. El problema está en la persona que actúa para hacer daño. Esa es lo culpable. Y sobre eso tenemos que centrarnos. Y sobre eso tenemos que pensar todas las cosas. ¿Cómo evitamos que haya personas así? ¿Cómo evitamos las personas que ya son así? Hace rato mencioné a Hannah Arendt, que es una filósofa que sobrevivió al holocausto judío. Logró escapar, estuvo arrestada, yo no sabía, hasta hace poco me enteré, estuvo arrestada creo que 2 veces y las 2 veces pudo salir, lo cual quiere decir que tuvo mucha suerte, entre comillas, porque también era una persona que tenía cierto poder económico y social, ya era filósofa, ya era una persona importante. Y, y ella asiste a un juicio de una de las personas más importantes dentro del holocausto, de las personas que hicieron el holocausto. Me parece que son 3 las personas más importantes en el ejército nazi, quienes maquilaron todo y atraparon a uno de ellos, que estaba en Argentina. No quiero decir más su nombre porque me voy a equivocar y voy a decir el nombre de otra persona. Pero pues lo atrapan en Argentina, lo llevan a Jerusalén y hacen un juicio. Invitan a Hannah Arendt a que participe en el juicio como periodista y con base en lo que vivió, en lo que escuchó, en lo que vio, hace un libro que se llama El juicio, perdón, se llama El apellido de esta persona, que es un apellido alemán, en Jerusalén, ¿no? No quiero decir mal su nombre porque luego voy a perjudicar a otra persona que no tiene nada que ver, ¿no? Un apellido que no tiene nada que ver. Pero sí se llama El apellido de esta persona en Jerusalén, porque el juicio se llevó ahí en Jerusalén. Y algo que termina concluyendo Hannah es que el pensamiento normalizado el que tenemos la mayoría de las personas en aquel tiempo y en la actualidad es pensar que las personas que hacen estas cosas tan crueles son monstruos, son personas que caen en lo animal, en lo inhumano, en lo bestial, que son bestias, que ya no pertenecen al género humano. Porque, y pensamos eso porque es una forma de consolarnos, de decir, pues yo sigo siendo humano y jamás voy a cometer estas barbaridades, ¿no? Esas personas hicieron esto porque son inhumanas, son bárbaras, son bestias que no piensan. Y mientras yo siga pensando, yo como soy un ser pensante, como soy un ser humano, como no soy un monstruo, pues jamás voy a cometer estas cosas. Y lo que dice Hannah es que al escuchar a esta persona, se da cuenta que es una persona normal, que es un buen padre, que es un buen trabajador, que es un buen amigo, que es una buena persona,
que él solamente hizo su trabajo. Y eso provocó tanto escándalo y en lugar de cuestionar nuestra condición de humanos, pues se le dejaron ir a ella, porque todo el mundo quería escuchar que esta persona era una bestia. Pero ella dice, no, esta persona no era una bestia, esta persona no tiene nada de anormal, esta persona totalmente normal, era totalmente funcional. Era un buen padre, era un buen esposo, era un buen ciudadano, que solamente hizo su trabajo. Alguien lo mandó y él lo hizo bien. Y y la moraleja que nos deja al final, conclusión, es que todas las personas tenemos la potencia de hacer estos males. Que nosotros juramos que no, pero si el ambiente, si las condiciones de nuestro entorno nos llevan a eso, lo vamos a hacer. Personas normales que nos obligan inconscientemente o indirectamente a cometer esos casos. Entonces, por eso decía que es importante pensar cómo evitar que las personas lleguen a cometer esos errores desde antes. Una de las respuestas más dichas es la educación. Bueno, ya lo ha dicho Pablo Freire, la educación no puede cambiar el mundo. La educación no lo puede todo, puede algo, ¿no? Darle tanto peso, tanto importancia, tanto valor a la educación es estar ciegos, porque la educación no lo puede todo, puede algo, pero no lo puede todo. Entonces, algo hemos hecho como sociedad que permite que personas estén haciendo estas cosas, de desaparecer, de matar, de violar a mujeres. Y no hay ninguna diferencia entre esta situación y lo que pasó en Alemania en los años 30 y 40. Algo había en la sociedad alemana que permitió esto, que una persona normal hiciera este tipo de situaciones. Y también otra cosa que coincide Hannah es que, bueno, la mayoría del pueblo alemán estaba a favor de este movimiento, ¿no? Entonces, en realidad no hay tantos monstruos. Existen, hay personas que pasan la línea de la normalidad, pero tampoco son tantos. Entonces, son las personas normales las que al final hacen este tipo de actos. Y es el entorno las que los lleva a cometer esas situaciones. Todos, con un impulso adecuado, podríamos cometer esas situaciones. Y eso es lo más cruel, y eso es lo más fuerte, y eso es lo que nos debería de obligar a estar constantemente revisando nuestras posiciones y nuestro comportamiento, porque a lo mejor ya estamos haciendo cosas que creemos que no son malas, pero son gravísimas, ¿no? Y que poco a poco van a ir escalando. Entonces, esto es algo que está pasando no solamente en Nuevo León, también en Jalisco y en todo México. Y no estamos reflexionando nada sobre esto más que culpabilizando a otros, culpabilizando a las familias, a las amigas, a las propias personas por cómo iba vestida, por las horas en las que andaba en la calle, por el estado, si estaba sobrio, estaba alcoholizado, y nunca miramos un paso antes. ¿Quiénes están provocando esto? ¿Qué estamos haciendo en nuestra sociedad que está provocando este tipo de personas? Que no son monstruos, que son personas normales, que si la vemos por la calle, la saludaríamos y no nos parecerían sospechosos, porque son personas normales que por condiciones sociales, ambientales, de su entorno, las orilla a hacer esto. Y ellos simplemente lo hacen como cualquier otra cosa. Eso pasó en Alemania y eso ha pasado todo el tiempo y eso está pasando en la actualidad. No solamente con eso, sino con cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se ha llegado a normalizar esto? Es una pregunta que debemos responder como sociedad. Bueno, mi nombre es Ángel de la Mora, vamos a dejar esto hasta aquí. Esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos sobre las cosas que hay en mi cabeza. Espero que te haya gustado, compárteme tu opinión de qué piensas sobre esto y nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.